Buenas noches, estamos transmitiendo desde el Fab Lab de la Universidad Marcelino Champañá. Gracias a los maestros del Perú que respondieron a nuestra invitación esta noche. Desde aquí, nuestra solidaridad con las familias damnificadas por los desastres naturales en las 20 provincias del Perú. Vivimos una emergencia nacional y nuestra ayuda es muy importante. Los maestros del Perú. Gracias por participar en el seminario La Educación STEM y su aplicativo en el aula. Antes de iniciar, les damos algunas recomendaciones. Tal como se les indicó en el email de instrucciones de acceso, es muy importante que tengan una buena conexión de Internet, de preferencia desde un computador conectado a la red por cable. Si algún participante tiene problema con la conexión, les sugerimos salir de la sala y volver a ingresar para estabilizar su señal. Les agradecemos, guarden sus preguntas para el final del seminario y les recordamos que este está siendo grabado. Con ustedes el profesor Juan José Rosado Romero, consultor del Programa de Formación para Empresas y el Sector Educativo en el Perú y España, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Marcelino Champañá, en Lima, Perú. Diseñador instruccional y learning, especialista en educación STEM y tecnologías educativas, robótica y 3D Open Software and Hardware, miembro del Fab Lab Mallorca de España. Y Team Leader del Fab Lab UNCH en Lima, Perú. Presidente ejecutivo de la AEM, Asociación Educativa del Mediterráneo en España. Actualmente dirige la iniciativa Makerspace Perú desde el Fab Lab de la Universidad Marcelino Champañá para introducir en los estudiantes el aprendizaje STEM con un modelo europeo, utilizando el instrumental Open Software and Hardware. Con ustedes, Juan José Rosado Romero. Utilizando el instrumental Open Software and Hardware. Con ustedes, Juan José Rosado Romero. Buenas noches. Disculpen por el acoplamiento. Primeramente, saber que nos escuchamos correctamente. ¿Sí? Un comprendido, por favor. Veo que tengo algunos antiguos alumnos por aquí también. Me alegra muchísimo. Perfecto. Bueno, esto es un encuentro, un seminario virtual en el cual nos vamos a enfocar en hablar sobre el aprendizaje STEM y su aplicativo en el aula. Un tema muy importante que hoy en día cobra enorme valor en lo que es la innovación pedagógica, la introducción de un nuevo camino en el conducir la educación en el mundo. Y desde nuestro espacio, el Fab Lab de la Universidad Marcelino Champañá, vamos a compartir con ustedes una aproximación hacia este enfoque y a su vez también algunas de las experiencias que tenemos. Hoy nuestro pensamiento y aprendizaje está conectado a la tecnología. Vivimos conectados a la tecnología. Ahora mismo estamos precisamente participando de un evento online que se transmite a través de una plataforma webinar y todos podemos estar percibiendo, estamos conectados a un mensaje que transmitimos a partir de aquí. Para empezar, todos tenemos un dispositivo móvil. Veo por aquí que Ricardo y otra conexión más han utilizado la aplicación de GBO para poder conectarse, ¿no? Así también las redes sociales
y diferentes actividades que nosotros realizamos se soportan en la tecnología. Por eso esta gráfica representa que una parte de nuestro cerebro ya está vinculado a ciertos procesos tecnológicos, lo que también llamamos nosotros el pensamiento computacional. Eso ya es de alguna manera un síntoma de la vida moderna, de la vida actual. En el año 2011, la Sociedad Nacional, la Fundación Nacional de Ciencias en los Estados Unidos ha considerado ya fundamental el que observemos lo que es el STEM como una nueva forma de aprender. Por favor, si todos me escuchan correctamente, quisiera tener un feedback, un correcto. Por ahí Gustavo, de repente, si nos ayudas, Gustavo Pinedo. ¿Sí? Sandra Carrasco. Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. De todas maneras, la profesora Jacqueline les ha comentado de que si en algún momento tienen alguna dificultad de conectividad, simplemente pueden salir y volver a ingresar. Ante todo esto, vamos a definir un poco qué es STEM en la enseñanza escolar. Quiero traer aquí, en este momento, un comentario que hizo el presidente Barack Obama hace algunos años respecto a lo que significa esto, ¿no? Dijo: el liderazgo del futuro depende cómo eduquemos a nuestros alumnos hoy, especialmente en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Posteriormente, al primario concepto de STEM, se le ha incluido la A de STEAM, puesto que hoy reconocemos que el arte también es una disciplina que se debe involucrar con estos procesos de enseñanza, con este aprendizaje integral que deben tener nuestros alumnos hoy en día. ¿Pero qué significa STEM? STEM significa precisamente la integración de 5 disciplinas, 5 variables fundamentales para el desarrollo futuro de todas las personas dentro de su concepción y dentro de su educación. Proviene del acrónimo en inglés que significa Science, ciencias, Technology, tecnologías, Engineering, ingeniería, Arts, artes, y Mathematics, que es matemáticas. 5 disciplinas que hoy toman un alto valor dentro de lo que viene a ser los procesos de aprendizaje. Cada una de estas disciplinas también están conectadas con nuestro mundo actual. Por ejemplo, la ciencia, la S de ciencia, está presente en la naturaleza. Vemos el sol, las estrellas, los mares, los océanos, toda la vida en general, el clima, los fenómenos meteorológicos que hoy en día los estamos percibiendo cada día y nos interesamos en ellos. Son parte de esta disciplina donde también tenemos que enfocarnos. Por otro lado, la tecnología está presente cada vez más en nuestras vidas. Tenemos dispositivos móviles, tenemos ordenadores, televisores, electrodomésticos, etcétera, que son productos precisamente tecnológicos que están llevados ya en base a la industrialización y los avances que tenemos hoy en día en la industria. La E de ingeniería permite, por ejemplo, mejorar nuestros sistemas de transporte, diseñar edificios, resistencias a terremotos, desarrollar máquinas y sistemas menos contaminantes. La ingeniería está presente precisamente en la evolución también de la humanidad. El arte forma parte de la expresión humana, de su cultura y creatividad. Está presente en el diseño de todos los productos industriales, todos aquellos productos que nosotros vemos, desde un chicle, ¿no?, hasta una máquina sofisticada, ha pasado por un proceso de diseño y corresponde precisamente a su identidad, a su comunicación, a lo que expresa, etc. Y la M de matemáticas la encontramos al usar a cada paso que damos. Por ejemplo, cuando vamos caminando dentro de la cocina, cuando sacamos un extracto del banco, cuando programamos algo, el reloj, cuando programamos nuestro microondas, las facturas que nos llegan, etc., ¿no? Las matemáticas también es una parte que nosotros llevamos.
por ejemplo, ¿no?, calcular cualquier distancia o el tiempo que vamos a tardar, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos que son parte de nuestra vida diaria. Por eso decimos que hablar de STEM es hablar de la vida real, ¿no? Y ya hoy en día también existe lo que es el Internet de las cosas. Nosotros podemos, a través de dispositivos, programar nuestros artefactos domésticos, todos aquellos elementos que nosotros podemos controlar a distancia desde casa, ¿no? Lo que se llama también domótica y lo que se llama el Internet de las cosas. Es muy familiar, ya tenemos aplicaciones para muchas cosas y hoy en día es parte de nuestra vida real, ¿no? Nos programamos en muchos espacios, en muchas dimensiones, dependiendo de la tecnología. Y cada día, sin darnos cuenta, utilizamos estas disciplinas, ¿correcto? O sea, estamos dentro de lo que es STEM porque nos movemos en este mundo a través de diferentes entornos, de diferentes espacios que son el resultado y la integración de ellos. Muy importante reflexionar en esto, y ahora les vamos a compartir también alguna experiencia en ese sentido. El STEM es parte del universo cotidiano de los niños. Los niños, los estudiantes, los que están en primaria, incluso secundaria, evidentemente, son los que están permanentemente conectados a la tecnología y están viviendo este mundo de una manera muy distinta a los que ya somos inmigrantes digitales, que pertenecemos a generaciones anteriores y que no tuvimos ese entorno precisamente estimulante y de aprendizaje. Los niños están conectados a sus tablets, están conectados a sus aplicaciones en sus tablets y desarrollan un proceso lógico de pensamiento en función de otras variables y de otros entornos muy diferentes a los que la mayoría de nosotros hemos tenido, por no decir casi todos. De allí que la educación STEM nos habla del futuro, ¿no? Hoy en día ya podemos decir que prácticamente estamos evolucionando al ritmo de las tecnologías tal como las conocemos ahora, que tienen un fundamento electrónico de procesos de sistemas, ¿correcto? Y eso nos hace llegar, por ejemplo, a una evolución en la ciencia de la medicina, en el transporte, en las comunicaciones y en la vida doméstica. Todo eso ya está inmerso en un nuevo modelo. Por eso STEM nos habla del futuro. A partir de allí se está diseñando un futuro. Por eso lo decía claramente el presidente Barack Obama. No podemos concebir una educación del futuro si nosotros no vinculamos esto precisamente al STEM. Sí, esta de aquí es Oblivion, me parece, la película, pero en general encontramos que cosas que hasta hace 20 años, por ejemplo, esa película de Volver al Futuro, etcétera, que hace poco cumplió me parece que sus 30 años, definitivamente tenía muchos matices de lo que iba a pasar en el futuro, y muchas de esas cosas se han vaticinado y se han cumplido. Pero aquí lo importante, el profesional del futuro requiere ya las competencias STEM. O sea, el futuro lo estamos diciendo en muy cortísimo plazo, ¿no? O sea, estamos hablando de aquellos ciudadanos que van a entrar a la generación del 2020, el 2020, que nos quedan pues muy pocos años para ello. Van a tener un formato distinto, van a tener una realidad económica y un entorno global muy distinto, y su competitividad va a depender definitivamente del dominio de estas disciplinas, pero que estén inmersas en todo su proceso educativo. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo nuestros niños que están en primaria están llamados a ser formateados para que ellos comprendan y aprendan el mundo del futuro desde su propia base de experimentación. Ya lo comentaremos dentro de unos momentos. Aquí un pensamiento muy interesante de Carl Frisch, es un profesor de un colegio secundario en Colorado, que nos vaticina algo muy importante,
que dice: actualmente estamos preparando a los estudiantes para trabajos que no existen todavía, para usar las tecnologías que no se han inventado y para solucionar problemas que todavía no sabemos que lo son. Por eso, nuestro compromiso y nuestra visión de lo que debe ser hoy en día la educación es prácticamente un libro en blanco. O sea, vamos a tener que volver a enseñar bajo unas premisas, bajo unos escenarios que todavía nosotros no llegamos a visualizar. Por ejemplo, cuando yo estuve en el colegio, estamos hablando de la década de los 80, no imaginábamos que iba a haber una telefonía celular, mucho menos que íbamos a tener smartphones, y que esos smartphones iban a estar conectados a internet, y que iban a existir redes sociales, ni siquiera el YouTube. Entonces hoy, que estamos a 16 de marzo del 2017, no podremos todavía imaginar qué va a pasar de aquí a 30 años, en el 2047, imagínense ustedes cómo será, ¿no? Entonces tenemos, y el desafío que tenemos hoy en día es empezar a generar una dinámica, un entorno, una esencia distinta en la educación para nuestros alumnos que precisamente los lleve a vincularse a estas disciplinas que se llaman STEM. Hasta aquí todos me escuchan correctamente. Por favor, les agradecería un feedback nuevamente de control. La pregunta clave, y creo que por eso casi todos ustedes están presentes en este momento, en este seminario, es: ¿qué estamos haciendo para integrar STEM en el aprendizaje de nuestros alumnos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De qué manera nos vinculamos a esta tendencia, a este enfoque, a esta forma de enseñar y la vamos experimentando? ¿Correcto? Bien, aquí hay un primer paso importante. Preguntarnos el cómo aplicamos el aprendizaje STEM en el aula. ¿De qué manera? Aquí tenemos unos niños de 6 años, como ven ustedes allí, y esto no es una fotografía de ciencia ficción, porque los niños de 6 años ya interactúan con sus tablets y están haciendo un aprendizaje STEM dentro de un entorno que se ha marcado para ellos, ¿no? Esto es una clase que desarrollamos en nuestra iniciativa Makerspace, que permite que los niños hagan un aprendizaje ubicuo, se integren a una metodología en la cual experimentan volúmenes y objetos o cuerpos geométricos que los van modelando y luego, posteriormente, los tienen que dimensionar sobre un entorno digital, ¿correcto? Que posteriormente pues, se convertirá también en un objeto o un producto de impresión 3D. Todo ello precisamente es parte de una dinámica, y aquí lo graficamos en una fotografía, cómo es que venimos a aplicar el STEM. Pero el hecho es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo primero que debemos hacer para esto es que abandonen la carpeta. Salir de ese esquema rígido, dirigido, ¿no? Y llevarlos hacia un nuevo entorno, hacia un nuevo ecosistema, hacia un nuevo espacio, una nueva dimensión en las cuales ellos puedan recrear su aprendizaje y ser protagonistas también de él. Salir del aprendizaje pasivo para pasar al aprendizaje activo y significativo. Esto es la base de todo, dejar que ellos generen su aprendizaje, que ellos experimenten, que ellos vivan ese momento bajo un entorno que nosotros debemos de administrar. Y esto también nos permite introducir el aprendizaje ubicuo. Niños que son capaces de trabajar en un ambiente físico, de tener
un enfoque, unos objetivos y desarrollar un producto en ese ambiente físico, y de la misma manera hacerlo y estar conectado dentro de un mismo proyecto en un ambiente digital, ¿no? Esto es parte de lo que significa el trabajar dentro de lo que es el enfoque STEM. Entonces, introduciéndonos un poco más dentro de ello, cuando hablamos de STEM, hablamos precisamente de un reto para el docente. Un reto para el docente que es hoy. No podemos dejarlo para mañana. Tenemos que empezar hoy precisamente, y lo están haciendo ahora mismo presentes en este seminario, con un planteamiento nuevo, una innovación en lo que vengo haciendo en mis materias o en la materia que yo estoy impartiendo. Lo primero es estar conectado con la tecnología. Definitivamente, para que se dé un escenario STEM, nosotros debemos de integrarnos a la tecnología. Afortunadamente, no es algo complejo hoy en día, ¿correcto? Como ven aquí, los niños están interactuando con sus tablets, con unos robots, son capaces de programar y son capaces de jugar y aprender. ¿Por qué? Porque los maestros, quienes conducimos este aprendizaje, nos hemos ambientado en ellos, los estamos invitando, los estamos introduciendo en este mundo para que ellos se sepan desenvolver también en él. Y por otro lado, para que nosotros podamos caminar correctamente dentro de ese nuevo mundo, debemos comprender e interpretar el enfoque STEM. Y es algo de lo que vamos a hablar ahora también. El enfoque STEM. El enfoque STEM es conducirnos dentro de un nuevo entorno en el cual vamos a aplicar una metodología, vamos a aplicar una forma de despertar en nuestros alumnos una vivencia en su aprendizaje. Este enfoque STEM trae, por un lado, las inteligencias múltiples de estas teorías, de estos paradigmas de los que estamos hablando mucho en la educación, y nos permite precisamente activar las inteligencias múltiples, ¿no? La parte musical, lingüística, lógico-matemática, naturalista, espacial. Los niños tienen un escenario que les enriquece y les lleva precisamente a un nuevo ambiente que les va a permitir activar todas estas inteligencias, que las tienen presentes y que necesitamos estimularlas precisamente para que ellas se manifiesten y sean reconocidas también por ellos, ¿no? Como ciertas capacidades que van a ir identificando. Por otro lado, el enfoque STEM nos permite integrar transversalmente diferentes materias, ¿no? Aquellas que están vinculadas tanto a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas y las artes, ¿no? Todas ellas pueden integrarse dentro de un mismo proyecto, dentro de un escenario muy singular que podemos trabajar en ese sentido, ¿correcto? De allí también que cuando empezamos a trabajar con STEM, tenemos una dinámica que nos ayuda mucho a generar dentro de ellos propiamente unas capacidades para resolver ciertos tipos de problemas. En este caso, cuando hablamos de STEM, nos referimos también a la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de liderar,
la capacidad de comunicar, resolver problemas, de ser innovadores, de ser inventores, de poder encontrar nuevas soluciones y también el pensamiento lógico, la creatividad. Repito, si me escuchan correctamente, por favor, dimos unas instrucciones al inicio del seminario indicando de que podrían retirarse y volver a salir de la sala si tienen alguna fluctuación en su conectividad, ¿correcto? Por allí, Aurora, Blanca, Fanny, Gabriela, Gustavo, si me dan un confirmado, ¿cómo nos escuchan? Correcto, entonces es un problema de conectividad particular. Muy bien, continuamos entonces. Este de aquí, esta gráfica de aquí, es un mapa que nos permite ver la integración de una dinámica, ¿correcto? Y esta dinámica nos permite también identificar todos aquellos pasos y todos aquellos engranajes que nosotros vamos a unir para que se dé precisamente esta dinámica de aprendizaje STEM, ¿correcto? Todo esto es parte de ese proceso. Perdón. Ahora está el escenario, lo que nosotros llamamos ecosistema STEM, ¿correcto? Que son aquellos elementos, herramientas y demás componentes que nosotros debemos de integrar para que en ese escenario se puedan plantear los proyectos y se puedan llevar adelante estos procesos de aprendizaje STEM. ¿De qué se compone este ecosistema? Este ecosistema se compone, por un lado, de procesadores y componentes. Incluimos ciertas tecnologías sencillas, ciertas tecnologías que están dentro de la comprensión y el enfoque didáctico al alcance de los estudiantes para que ellos puedan trabajar con ellos, puedan comprender la tecnología, puedan desarrollar con la tecnología sus procesos, ¿correcto? De la misma manera, utilizamos plataformas de programación gráfica, hacemos coding, ¿no? Y esto les permite a ellos desenvolverse en el ambiente del pensamiento computacional. Ambos, tanto en los componentes y toda la línea de electrónica que utilizamos, tanto en robótica como en electrónica funcional y demás artefactos que desarrollamos, están asociados. Las tablets y las aplicaciones son también parte de este ecosistema con el cual debemos trabajar. La conectividad es el medio, el elemento que nos permite también integrarnos, plataformas online con las que nosotros trabajamos, ciertos tipos de recursos que son para nosotros útiles. El computador es la esencia por la cual nosotros nos integramos a la tecnología, programamos, hacemos diseño, etc. Y finalmente, una de las nuevas tecnologías que se han incorporado, también relativamente reciente, es el diseño e impresión 3D. Todo este es un escenario que se convierte precisamente en el ecosistema que nosotros debemos saber gestionar como docentes y debemos también conducir a nuestros alumnos para que ellos, a partir de estos recursos que le planteamos, de este ecosistema que ellos van a desarrollar, sean capaces de producir sus propios artefactos tecnológicos en robótica, en componentes electrónicos, en artefactos en general, que además son el producto de la integración transversal de las materias. Dentro de poco vamos a ver algún ejemplo para que lo tengamos mucho más claro. Precisamente gracias a que ahora utilizamos el hardware libre, el software libre, todo esto es open source, es una corriente y una filosofía que se está extendiendo globalmente y cada vez más personas nos servimos de ellas, nos beneficiamos de ellas hacia el entorno educativo, el software libre, sin licencia, que se va renovando
esto gracias a la comunidad que comparte colaborativamente muchas funciones, el hardware libre que nos permite un acceso económico democratizando el acceso a la tecnología, el diseño, ¿no? Y la metodología do it yourself, o sea, hazlo tú mismo, que es el propósito también de lo que nosotros llevamos adelante en el aprendizaje STEM. Hasta aquí, todo ok, ¿me escuchan correctamente? Vamos comprendiendo, por favor, vayan preparando algunas preguntas al final de este seminario. En los últimos minutos vamos a ir respondiendo a las preguntas que tengan por allí en la sala. Muy bien. Y esto, precisamente el ecosistema y lo que nosotros tenemos dentro de este entorno nos permite integrar los diferentes entornos de trabajo. Por un lado, el entorno de la robótica, ¿no? Donde hay microcomponentes, hay toda una estructura y construcción de ingeniería, hay el aprendizaje de sistemas y de electrónica. Está el coding, que no es otra cosa que la programación. La programación hoy en día se hace de manera lógica por bloques, ¿no? Lo que se llama el Blockly o la programación gráfica, con aplicativos diversos para diferentes espacios, ¿no? No solamente el código para hacer programación en robótica Arduino, sino también para generar aplicaciones, para hacer videojuegos, etcétera. Los tenemos precisamente en ese planteamiento didáctico que es la programación gráfica. Y después está el diseño y construcción en 3D, ¿correcto? Que también está bastante cercano a todos los segmentos en los cuales podemos trabajar. Gracias precisamente al Open Hardware and Software. Hoy en día podemos acceder a todas estas tecnologías de una manera práctica y con los recursos que realmente los tenemos al alcance. Por un lado, la industria de la globalización, la estandarización de productos, la producción a escala, que hace que precisamente todo esto sea mucho más barato y asequible, y finalmente pues los tenemos aquí, en el Perú, ¿no? Tan igual como existen en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, en cualquier lugar, exactamente la misma tecnología la podemos disponer de ella aquí, ¿correcto? Esa es una de las grandes ventajas y es una barrera que se ha roto en los últimos 3 años por tener el acceso precisamente a todo ello, ¿no? Nosotros trabajamos aquí en el Fab Lab de la Universidad de Champañá con diferentes elementos que son Open Software and Hardware, que nos permiten precisamente experimentar y desarrollar nuestra propuesta metodológica y didáctica en función de esos recursos. Bien, ahora vamos a pasar, ya que hemos visto el escenario, ya que hemos visto algunas definiciones, ya que hemos ejercitado nuestra mente con lo que significa STEM, vamos a ver ya propiamente más afinado, más ajustado, con mayor enfoque sobre lo que es la integración del STEM a la enseñanza, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos interesa, verdad? Todos por aquí estamos interesados en saber esto. Si me confirman, por favor, que me escuchan correctamente. ¿Cómo es que podemos realmente valernos de esto? Algo tan interesante, tan rico y tan apasionante, porque tanto los profesores como los alumnos generamos una motivación muy especial, una conexión muy especial con estas dinámicas y esta disciplina, que nos enamoramos y nos motivamos en ello, ¿no? Y es muy interesante todo lo que les voy a comentar en este momento. Bueno, por un lado, cabe resaltar, y todos estamos en esto ahora, el nuevo currículum nacional nos propone, ha hecho algunas innovaciones y nos propone de alguna manera un reparto de las materias, ¿correcto? Por tanto, por niveles, en la parte de lo que es, digamos, el proceso de escala en los niveles de los grados, ¿no? Y por otro lado en las materias, ¿correcto?
Es interesante ver la propuesta, ¿no? Yo todavía no he terminado de digerirla toda, pero quiero centrarme y quiero concentrarme en este cuadrito que tenemos aquí, porque vamos a hacer precisamente el ejercicio y vamos a traer un caso para que ustedes identifiquen de una manera práctica cómo es que este enfoque STEM lo traemos hacia el aula, ¿correcto? Hemos elegido uno de tantos proyectos que son muy interesantes, de verdad, ¿correcto? Para hacer lo que es la transversalidad de todo esto, ¿correcto? Precisamente el STEM se integra transversalmente al currículo, permitiendo que varias materias se asocien para desarrollar un proyecto STEM, lo que enriquece mucho más su práctica. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que ciencia y tecnología, educación para el trabajo, arte y cultura, matemáticas, comunicación y personal social, todas estas materias pueden estar integradas a un proyecto. Claro, dando en cuenta que se tienen que generar proyectos para poder integrar precisamente, de alguna manera, ¿no?, ciertas competencias que se tienen que lograr en determinadas materias y cómo activamos en nuestros alumnos el interés por dichas materias, ¿correcto? Eso por un lado. O sea, el STEM, el enfoque STEM nos permite hacer que el escenario, la dinámica y todo lo que le aportamos a ese tiempo que le dedican nuestros alumnos a hacer su trabajo, hace que cojan parte de la materia ciencia y tecnología, educación para el trabajo, arte y cultura, matemáticas, comunicación y personal social. Todas ellas están vinculadas transversalmente con lo que estamos haciendo en ese momento. Pero no solamente estamos vinculando a las materias y se están conectando a las materias, sino que los estamos elevando y estamos enriqueciendo con ese desarrollo de las inteligencias múltiples y con todo este aporte que hacemos para que reconozcan los valores de las disciplinas STEM en su educación, en su proceso. De allí que nuestros alumnos ya van a estar conectados con el modelo STEM para hacer aprendizaje de diferentes materias, ¿correcto? Ahora vamos a ver también un ejemplo respecto a eso. ¿Qué otra cosa logramos con esto? Primero, yo lo que digo, y esto lo he marcado en muchos escenarios donde yo imparto la formación y en algunas ponencias que he tenido, lo que se llama la O al cubo, ¿no? Gracias a este escenario que es Open Software, Open Hardware, nosotros podemos aplicar el Open Mind, podemos abrirles la mente, ser creativos, ser resolutos, utilizar su inteligencia y su pensamiento crítico para hacer descubrimiento, ¿correcto? Para generar sus propios pensamientos y sus propios hallazgos a nivel de conocimiento. Y eso es muy interesante. Hay muchas experiencias en las que los alumnos cuestionan, estamos hablando de alumnos incluso de 9, 10 años, que cuestionan el por qué funciona esto de esta manera y luego son capaces de explicar correctamente cómo es que está funcionando. ¿Por qué? Porque lo han construido y han tenido esa experiencia de hacerlo y de esa manera han aprendido todo lo que constituye ello. Otro aspecto importante que yo les digo a todos que deben tomar en cuenta, que la estrella del éxito STEM está en estos valores fundamentales, en estas variables fundamentales. Primero, situarnos en que todo lo que hacemos es producto de un modelo ABP. ¿Correcto? Ya todos conocemos lo que es el modelo ABP, ¿verdad? Todos por aquí los conocemos, ¿sí? Alguien que me puede decir, Kelly, que estás por aquí también, qué bueno. ¿Ya? Maribel, todos lo conocemos, el ABP, ¿sí? Lo aplicamos el ABP. ¿Encontramos algún espacio donde poderlo aplicar de una manera interesante? Pues aquí lo tienen. El STEM es precisamente el mejor espacio para aplicar ABP. Pensar en que el aprendizaje tiene que ser activo. El aprendizaje tiene que ser activo. Dejemos ya de ser meros expositores, sino que dejar que ellos vayan haciendo el descubrimiento.
que ellos sepan hacer la gestión del proyecto y generar los registros correctamente para que ya tengan un perfil de trabajo científico, involucrarlos dentro de una gamificación, la competencia, el juego, la dinámica permanente, da el ritmo para que progresen todos dentro de ese espacio. Y luego que sea colaborativo, que todos nos vamos a nutrir y vamos a trabajar sobre la filosofía Ubuntu, ¿no? Yo soy lo que todos somos. Y evidentemente allí se va a nutrir y se va a hacer realmente un contenido enormemente rico para llegar a una conclusión. Efectivamente, Blanca, efectivamente. Lo que tenemos que hacer nosotros en este caso, y además vamos a disfrutar enormemente del resultado y el proceso mismo, ¿no? Porque nuestra intervención en este caso va a ser la de motivarles y ser facilitadores en ese proceso. Si es que nosotros hacemos un buen planteamiento en el esquema de trabajo, ¿correcto? Y ese es el kit del asunto. O sea, es allí donde tenemos que estar muy bien entrenados, ¿no? Y evidentemente dominar lo que es el entorno de trabajo. Bien, aquí vamos a tener más motivos para aplicar el aprendizaje STEM en el aula. Por allí ya se me ha caído una tilde, me van a disculpar, pero ahora les voy a dar otros contenidos que son muy importantes que ustedes los tomen en cuenta, ¿correcto? Fíjense ustedes lo enriquecedor que es el trabajar en un escenario STEM que nos resuelve prácticamente todo este dilema de cómo hago para que mis alumnos realmente estén preparados para enfrentar el futuro. Correcto. Lo primero de todo es que el trabajar con un enfoque STEM nos permite darles una explicación del mundo actual desde su propia perspectiva, desde su óptica, desde su propia comprensión. Y es más, generan su propia didáctica, nos terminan explicando ellos mismos cómo es que esto funciona, porque lo hicieron, porque lo construyeron, porque fueron capaces de generar registros. La metodología que aplicamos es una metodología que está centrada en el alumno, que él es el protagonista y a él le vamos a enriquecer con determinadas dinámicas. Vamos a desarrollar habilidades para el futuro, porque además no solamente eso, sino que en el camino y en el proceso en el que él va creciendo dentro de este entorno, dentro de este enfoque, va a ir desarrollando muchas más cosas, va a ser capaz de hacer muchos más proyectos y muchas más cosas que incluso resuelven situaciones y necesidades que tiene en su propio entorno doméstico. Chicos que utilizan y generan proyectos de domótica, que hacen alarmas, que hacen diferentes tipos de artefactos para resolver sus necesidades en ese mundo que tienen, ¿no? Y es precisamente lo que nosotros tenemos que lograr. Y finalmente, para beneficio de todos los que estamos en este sector de la formación, integra los conocimientos. O sea, si antes para nosotros era complicado explicar lo que era un poliedro, pues ahora los alumnos van a poderlo entender mucho mejor porque van a construir un poliedro. Van a ser capaces de salir de la dimensión del libro, de esa dimensión plana, de esa dimensión inerte, y lo van a llevar a un aprendizaje ubicuo, se lo van a convertir en un físico. Y ese poliedro va a ser además un instrumento y un material didáctico que va a permitir enseñar a los demás y compartir con los demás el conocimiento. Y esto se puede lograr utilizando precisamente un buen escenario, un buen ecosistema STEM. La aplicación del mundo actual resuelve muchas de las interrogantes que tiene hoy en día nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que se construye un teléfono móvil? ¿Por qué funciona el semáforo de esa manera? ¿Por qué hay esos carteles en la calle? ¿Por qué la lavadora hace estas funciones, ¿no? ¿Cómo hago yo para programar tal cosa, etcétera, ¿no? Eso es lo que está hoy en día moviendo el mundo. Y nosotros les damos la oportunidad de que ellos mismos se expliquen, por favor. Yo les diría que si tenemos algunas preguntas, las vamos a resolver al final. Tomen nota de esas inquietudes que tienen. Yo sé que también les estoy estimulando mucho en este espacio,
y nos enriquecería a todos, por todos los que estamos participando en este encuentro, el poder compartir esas experiencias. Bien, respecto a la metodología, también se ha trabajado mucho durante los últimos años, ¿correcto? Durante los últimos años, en encontrar algo que sea práctico. Uno, está basado en la resolución de problemas. El ABP es el punto de partida. Segundo, la vamos centrando en el alumno. La vamos centrando para que él haga el descubrimiento. No está centrado en el profesor, sino está centrado en el alumno. Generamos un aprendizaje por descubrimiento porque ellos se tienen que cuestionar, tienen que, en ese sentido, desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, tienen que definir muchos aspectos y encontrar el camino a la solución o a la verdad, que es lo que tenemos que plantear. Y finalmente se hace un aprendizaje por diseño porque no es un aprendizaje que está generado por muchas variables, sino que los tenemos claramente definido dónde está tu proceso y que ellos mismos además son parte del proceso de construcción de ese conocimiento. Perdón. Sí, hasta aquí me escuchan todos correctamente, por favor. Correcto. Bueno, las habilidades de futuro. Aquí está lo que al principio les comentaba del presidente Obama, de su preocupación y por qué debemos sacar todo esto adelante. Lo que les estoy compartiendo en este momento viene de muchas corrientes y muchas comunidades que han ido siendo eco de encontrar un modelo didáctico. Aquí también hay una didáctica clara para que ustedes lo puedan comprender y que a partir de esa comprensión podamos ser capaces de gestionar los ecosistemas STEM, los entornos STEM, los enfoques STEM y los aplicativos STEM, ¿correcto? Entonces, las habilidades de futuro es desarrollar la creatividad. Los chicos hoy en día tienen unas capacidades lógicas y unas formas de poder desarrollar su creatividad y su inventiva mucho más ágil que la que hemos podido tener nosotros, porque cuentan con más recursos y cuentan también con más estímulos en ese sentido. Ven muchas cosas, están interactuando con muchas cosas y eso es el potencial que les eleva. Potenciar la comunicación. Fíjense ustedes, esto es uno de los valores que se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? La tecnología también ha generado que ahora todos nos comunicamos por WhatsApp, ya hablamos poco, ¿no? Casi ni el teléfono utilizamos porque nos interesa más whatsappear y entrar en las redes que esto. Pero sin embargo, para todos los que estamos, por ejemplo, en la materia de comunicación y personal social, nos interesan mucho las relaciones sociales, la comunicación y sobre todo mejorar nuestra redacción, nuestra forma de interpretar el mundo y ponerlos por escrito, expresarnos, ¿correcto? Algo que se está perdiendo muchísimo. Si alguien no ha tenido la experiencia de chicos que nos redactan con ciertos, ciertos modos que son propios del chateo, pues allí lo tenemos, ¿no? O sea, cómo es que está deformándose esa lógica de comunicación en nuestros alumnos. Entonces aquí también hay un reto, ¿no? Que es parte de ese espacio y parte del proceso de aprendizaje. Fomentar el pensamiento crítico, preguntarse, plantearse soluciones, indagar, hacer que nosotros les pongamos retos para que ellos vayan haciendo sus propios descubrimientos y los compartan luego. Incentivar el trabajo en equipo, porque finalmente eso es lo que vamos a tener como reto en el futuro. Vamos a integrarnos a una empresa, a un equipo de trabajo, a un equipo de lo que sea, y tenemos que saber ser compatibles con todos. Y el producto final, reconocer que el producto final viene a ser el resultado de todo lo que hemos aportado, ¿correcto? Finalmente, comprender el lenguaje de las computadoras, que es el pensamiento computacional. Hasta aquí lo hemos visto claro, sí, soy bastante didáctico en ese sentido, por favor. Si me pueden dar un feedback, me ayuda muchísimo.
Bueno, y finalmente, algo que todavía nos llena mucho más y nos motiva enormemente a aplicar el enfoque STEM en nuestra aula es que podemos compartir un proyecto entre varias materias, ¿correcto? Por ejemplo, el profesor de matemática, el profesor de ciencia y tecnología, el profesor de comunicación, el profesor de personal social dicen, mira, yo he visto este proyecto que me parece muy interesante, ¿por qué no lo alentamos y les damos un espacio a los chicos para que lo desarrollen? A ver qué sale, ¿correcto? A ver si por el lado de las capacidades de comunicación me saben realmente hacer un buen ejercicio de comunicación. A ver si en ciencia y tecnología son capaces de descubrir todo esto. A ver si en matemáticas son capaces de hacer todo esto. A ver si entre todos y en equipo pueden lograr el objetivo. Excelente, sí que lo podemos lograr, ¿no? Entonces, aplicar la interdisciplinaridad y conectar nuestras materias con aplicaciones reales es muy interesante. Y de verdad que se disfruta mucho de ese momento y por otro lado, nuestros alumnos se ven altamente alimentados, yo diría casi hasta adictivos, en el sentido de que no quieren salir de ese escenario para seguir aprendiendo. Les gusta tanto, ven que están recompensados con el éxito al haber logrado los proyectos, ven que entienden mejor muchas de las lecciones de una materia y es un escenario ideal. Es como aquellos que dicen, no, es que yo quiero jugar fútbol en la hora de, qué sé yo, educación cívica. Vamos a hacer fútbol. Pues esto es precisamente algo que ellos disfrutan mucho, que los conecta enormemente con la tecnología, que es un entorno suyo, vivo, real, y finalmente aporta enormemente en su proceso de aprendizaje, y esto queda como vivencia siempre. Aquí tenemos pues que en el tiempo logramos la conversión del estudiante, ¿correcto? Muchos alumnos que han sido muy pasivos, probablemente que no han sido muy bien motivados, que su comprensión era vaga respecto a una materia, han terminado siendo una conversión. ¿Por qué? Primero porque son protagonistas de su aprendizaje. Al ser ellos el centro y el foco del aprendizaje, nos estamos centrando en ellos para que lo hagan, desarrollan los conocimientos como si fueran suyos, encuentran eso y lo comparten a partir de un pensamiento crítico, ¿correcto? Luego desarrollan su pensamiento computacional, les encanta diseñar en 3D, les encanta programar algo, les encanta construir algo que tiene programación. El coding es una sustancia que está inmersa en el ADN de los chicos de hoy nativos digitales. No podemos estar ajenos a ello y tenemos que alimentarles con ello. Programación. Ser responsable y resoluto es algo que nosotros buscamos también dentro de las materias donde inculcamos valores, ¿correcto? Ser capaces de empezar y culminar, ser capaces de reconocer las dificultades que tienen en el proceso, ser capaces de resolver esas dificultades y crecer en equipo para resolver las dificultades. Y finalmente sentirse recompensados con el logro y compartirlo también. Social y colaborativo. Empieza a tener más comunicación entre todos. Empiezan a entender que todo esto es una comunidad, que nos hemos nutrido gracias al código abierto, que hay otras personas que también están colaborando con nosotros, que la filosofía Ubuntu es la filosofía que hoy nos puede llevar al éxito como una sociedad. Conectado con la materia, porque ahora sí que ya le va a gustar ciencia y tecnología, sí que le va a gustar matemáticas, sí que va a querer hacer más educación para el trabajo, porque el escenario le invita, el escenario le ayuda, el escenario les llena y eso es precisamente lo que les ayuda. Finalmente se convierte en creativo y constructor, pero esto tiene que ser alimentado permanentemente. No podemos quedarnos en un ensayo, no podemos quedarnos solamente en un proyecto. Tenemos que hacer de esto una forma en la cual él también encuentra una nueva identidad de futuro. Recuerden que nosotros tenemos que construir en ellos las competencias del futuro. Entonces se encuentra en esto también la identidad
de futuro. Hasta aquí todos me escuchan correctamente. Nuevamente un repasito para entrar ya al caso práctico. Muy bien, entonces hemos hablado de lo que es el contexto, el pensamiento STEM, hemos hablado de lo que se necesita de alguna manera en el ecosistema, las dinámicas, cómo se integran las materias, cómo está la transversalidad, cómo es que todo esto además va sumando, que tenemos un escenario y un espacio didáctico que nos ayuda mucho, que nosotros nos podemos desenvolver de una manera cómoda dentro de ello y que finalmente nuestro objetivo es convertir al estudiante. Ahora veamos un caso, ¿no? Como dicen, para muestras, un botón, en este caso una perlita, pero es muy interesante este caso y es significativo y les aseguro que todos ustedes van a quererlo hacerlos en el aula ya, mañana mismo, por lo enriquecedor que puede ser para todo lo que se puede obtener de él. Esto es, en la práctica, en su escenario, en su entorno, en el espacio que cada día recurren a los chicos, encontrar en su mente otro ambiente, otro mundo. Nosotros los llevamos a otro mundo, ¿correcto? Vamos a aplicar el STEM en el aula. Yo les traigo, a mí me gusta mucho, no lo puedo negar, trabajar con los chicos de primaria. Para mí es el escenario más simpático. Me divierto mucho, me alegran muchísimo y son realmente los que vienen del futuro, ¿no? O sea, ellos es como los estamos trayendo del futuro y los estamos atendiendo en este momento. Un proyecto que es muy simpático, que siempre trabajamos con ellos, se llama la Estación Meteorológica. Al principio hablamos que la S de STEM, ciencias, ¿no? Habla del mundo, ¿no? Habla de los fenómenos meteorológicos, ahora están o sea, toda la prensa está puesta en la meteorología en el Perú, lamentablemente pues todos los desvanes que hace, pero nos hemos preguntado, ¿qué es esto de la meteorología? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué herramientas utilizamos para hacerlo? ¿Nos hemos preguntado? ¿O simplemente consumimos las noticias dramáticas, desesperanzadoras, complicadas, ¿no? Y no nos hemos entrado al terreno de la investigación. Ya les estoy marcando un reto a todos ustedes para el día lunes, porque mañana no hay clases, ¿no? Pero el día lunes debemos pensar. Bueno, chicos de primaria, aquí en nuestra iniciativa Makerspace, ¿no? Se dedicaron a hacer a modo lab, porque muchos lo hacemos en modo lab. También tenemos el modo fab de fabricar, pero también hacemos el modo lab de laboratorio, ¿no? Decidimos que debemos trabajar un proyecto transversal, en el cual tenemos a ciencia y tecnología, tenemos a matemáticas, tenemos a arte y cultura, que es ahora arte y cultura, personal social y comunicaciones. Por poner 5 materias que son claves además, que probablemente tienen el 80% del peso de todo lo que están llevando nuestros alumnos. ¿Alguien me puede decir si estoy en lo correcto o no? Por ahí Isabel, Gustavo, Juan Pablo. ¿Alguien me puede decir? Probablemente con estas 5 materias, si nuestro alumno va bien, pues ya tiene el año asegurado, ¿no? Pues bueno, nos ponemos a trabajar con ello. ¿Y qué es lo que sale de todo esto? Atentos con lo que les voy a decir. Primero, alumnos de quinto de primaria construyen un artefacto tecnológico. Por allí he leído en la parte de las competencias de la currícula nacional que tienen que ser capaces de construir artefactos tecnológicos, interpretar la tecnología o comprender la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Vale? Misión que tenemos como educadores. Y aquí vamos a aplicar el aprendizaje STEM. Ya el hecho de hablar de tecnología y hablar de ciencia, como lo hemos planteado en la transversalidad de las materias, pues ya están inmersos el STEM. Y además, como vemos en este caso, pues prácticamente todo esto ya está planteado desde el punto STEM. Luego, vamos a integrar transversalmente las materias en su proceso de experimentación y generación de conocimientos. Ojo, ellos van a ir descubriendo cosas y a partir de un primer descubrimiento van a ir generando otro
y de manera exponencial, lo que se llama el pensamiento expandido o el aprendizaje expandido, vamos a ir generando uno y otro conocimiento y todos esos se van a integrar, ¿correcto? Se basa en el modelo ABP y el G. El G significa Doing Yourself, o sea, hazlo tú mismo, ¿correcto? Nosotros le proponemos el proyecto, le damos su guía, le ponemos su entorno donde va a trabajar, le damos sus materiales y ellos tienen que hacer la búsqueda. Evidentemente con nuestro acompañamiento, con nuestra tutorización, con nuestro apoyo, pero nosotros no les vamos a resolver el problema. Ellos los tienen que descubrir e ir haciendo. Y luego además lo van a ir compartiendo. Fíjense la conclusión de todo esto y lo enriquecedor que puede ser. Además de el producto es un material didáctico. O sea, los alumnos han sido capaces en su experiencia, en su experimentación, de generar un material didáctico, ¿correcto? Y un instrumento que recopila datos a la vez, que se conecta con esas 5 materias, ¿correcto? O sea, han construido un artefacto, han aprendido a construirlo, han entendido los componentes que se utilizan para ello, han programado el artefacto, han desarrollado un modelo para poderlo contener dentro de ellos, se han diseñado y han generado un producto artístico, un modelo artístico, ¿no? Y por otro lado han recopilado información y han llevado lo que se llama el registro. Los alumnos llevan un registro de todo el proceso. Trabajan en consenso un relato a modo de bitácora, o sea que en equipo han sido capaces de desarrollar esto, ¿no? Que luego lo hacen público en un repositorio y lo comparten, ¿correcto? Entonces aquí está el elemento de la comunicación y personal social que se conjuga muy bien en esas variables. No son científicas, pero tienen que ver con el modelado que debe tener nuestro alumno en ese espacio, ¿correcto? Y además se sirven de la tecnología. Utilizan la computadora para hacer la redacción, utilizan su teléfono móvil para hacer las fotos, el video, generan un blog donde lo van a publicar. Una vez que lo han publicado en un blog o en un repositorio, lo comparten a través de las redes sociales, generan un video en YouTube. Todo eso enriquece. Y eso es un material didáctico. Tanto el producto, que viene a ser el artefacto, como el proceso en que los ha llevado. ¿Hasta aquí lo comprendemos? ¿Sí? ¿Me dan un feedback, por favor? Percy por allí, Rafael. Edgar, Aurora. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces, esto se va a dar siempre que nosotros utilicemos el ABP como principio. Aquí empezamos esta ruleta que vemos acá por la investigación. Nosotros entregaremos unas fuentes, les abriremos ciertos recursos y allí van a ir interpretando. La organización y la planificación, parte de eso es precisamente la guía, el instruccional que nosotros le entregamos para que sigan la secuencia. Acuérdense que es un hazlo tú mismo, un doing yourself, o sea, tú lo vas a ir construyendo tal cual lo estás viendo y vas a ir relatando tu experiencia. Los estándares de competencias, nosotros dentro de eso tenemos que poner algunos objetivos de aprendizaje, evidentemente, y que por otro lado van a nutrir esas materias que nosotros estamos en la transversalidad involucrándolas en el proyecto. Viene el producto final. El producto final tiene que estar validado por ellos mismos, funciona, genera los registros que nosotros queremos, está en las condiciones que nosotros hemos planteado y el resultado. Hay que trabajar en equipo, tenemos que hacer una evaluación, ¿no?, de todo el proceso, ¿no?, hacer nuestra reflexión, el pensamiento crítico y luego viene la presentación del producto que es el resultado de este relato y este registro que además lo vamos a utilizar con herramientas tecnológicas y con espacios que están precisamente en la red para que nosotros podamos junto con ello compartir el conocimiento. Entonces el ABP es precisamente la rueda, o sea, ya no tenemos que buscar otra cosa, ahí está. Y el ABP combinado con el Doing Yourself, o sea, el hazlo tú mismo, nos va a permitir que nuestros chicos estén empoderados, que estén motivados, que estén realmente conectados con lo que tienen que hacer. Ya depende de nosotros y de nuestra habilidad
de poder controlar, entre comillas, toda la afluencia esta que se genera, porque hay mucha ebullición. Y es más, también hay ciertos conflictos que se dan frente a los caminos que se tienen que seguir cuando se presentan los problemas. Es muy interesante ver el fenómeno sociológico, psicológico, si queremos llamar, por parte de los equipos y cómo al final llegan los resultados, ¿no? Algunos son más reflexivos, otros son más impulsivos, etc. Bien, la conclusión, por ejemplo, aquí lo estamos poniendo, ¿dónde aporta esta experiencia a las materias que estamos hablando? En el caso de ciencia y tecnología, un reconocimiento de los fenómenos físicos, la construcción de un artefacto tecnológico para su medición, ¿no? ¿Correcto? Y todo lo que puede ser derivado precisamente de esta estación meteorológica que han creado. Vuelvo a repetir, es un tema, yo no lo he escogido porque en este momento esté muy sobre la mesa y expuesto mediáticamente, sino porque evidentemente es un buen elemento para poderles ilustrar respecto a lo que se logra, pero también se puede aplicar inmediatamente. En las matemáticas, la programación en código, los valores, las escalas de medición, por ejemplo, el proyecto que hicimos nos medía en Celsius, en Fahrenheit y en Kelvin, ¿no? En las tres medidas que podíamos tener de temperaturas, ¿no? Cada una era una variable y ellos tenían que definir y por qué el factor de conversión de uno a otro. Si nosotros utilizamos el Celsius, bueno, pero el Fahrenheit se utiliza en otro lado. Entonces podemos investigar mucho más sobre cómo medir la temperatura, por qué sucede la temperatura, qué es una presión atmosférica, cómo se da la presión atmosférica, etc., ¿no? Luego, en arte y cultura viene un aporte importante, ¿no? Un aporte importante y siempre yo lo comento también. Steve Jobs siempre decía de que ningún artefacto tecnológico puede ser realmente entendible si no tiene una parte funcional y estética, o sea, que pueda ser atractivo también y pueda ser funcional. Entonces, uno de los retos que podían tener en ese equipo es decir, muy bien, tú tienes todos los componentes dispersos por allí, ¿no? Estás con todos los cables y tal, pero esto lo tienes que contener en algún sitio para que se vea bien y para que sea funcional. Y ese también era un reto que tenían que asumir dentro del espacio de arte, entonces tenían que diseñar. Y luego estaba combinado con matemáticas, las medidas que tenían que tener, el volumen, la forma geométrica, etc. Pero también con arte, porque tenían que hacerlo simpático, interesante, y eso le daba valor. ¿Correcto? Y luego volvíamos a ciencia y tecnología, pues decía, ¿qué materiales voy a utilizar para hacerlo? ¿No? Y todo esto en personal social era trabajo en equipo, diálogo constructivo y colaborativo. Cuestiones muy importantes que nosotros tenemos que cultivar como valor. Finalmente, para no dejar de lado, y no tendría ningún sentido si la materia comunicación no pertenecería al proyecto. Porque, ¿y dónde queda pues lo que yo he aprendido? ¿Solamente en mi mente? No. Tenemos que trabajar un relato. Tenemos que saber llevar unos registros. Tenemos que hacer una publicación digital. Esos registros tienen que ser fotografías, videos. Tengo que hacer un relato coherente, bien estructurado, que sea didáctico. O sea, muchos objetivos que poníamos para que puedan explicar lo que han encontrado. Y eso se convierta efectivamente en su conjunto en un material didáctico. ¿Correcto? ¿Hasta aquí lo comprendemos? ¿Han visto cómo hemos aterrizado este proyecto STEM? Esta forma de utilizar el STEM, algo que es cotidiano para vosotros. ¿Lo comprendemos así? Milagros Percy por allí. Ana Galvez. Perfecto. Por ahí anoten sus preguntas, ¿eh? Que ya viene. Ya está casi acabando esto y es muy interesante todo lo que estamos compartiendo aquí. Bueno, entonces, conectando lo que hemos visto anteriormente de las materias hacia el escenario STEM, hacia lo que es el enfoque STEM, decimos, en la S de Science, ¿no? Es reconocer el clima y los fenómenos meteorológicos monitorizando su comportamiento en el ambiente. Eso es la parte científica que nosotros vamos a ir encontrando, ¿correcto? Luego en la tecnología, la T de Technology, dice uso de tecnologías Open Software and Hardware para la construcción de un dispositivo para medir los fenómenos atmosféricos.
uso de recursos digitales para su registro y publicación. Ahí está la tecnología que hemos utilizado para este propósito, para este ABP. Luego viene la E, que es la ingeniería, el diseño y construcción de un circuito con el uso de componentes Open Software and Hardware. O sea que hay que hacer ingeniería. Esos componentes sueltos, si no están conectados, si no están integrados, bien integrados y luego programados, no nos van a funcionar, no nos van a servir. Entonces tenemos que hacer una estructura de diseño de ingeniería. El arte está en el diseño y la confección de una consola o case para alojar el dispositivo. Lo que les comentaba. O sea, ahora que ya has resuelto el problema primero, hago el artefacto, viene el segundo, que es ¿y dónde lo pongo? ¿Y de qué manera lo hago para que realmente me funcione y sea interesante y atractivo? Y resalte el trabajo que estoy haciendo. Viene el arte, ¿no? Finalmente, la M de matemáticas tiene que ver con la programación, las dimensiones, la escala, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces vemos cómo conectan, cómo se enlazan, cómo se hacen una sola materia, todo esto a nivel del STEM. Bueno, finalmente estos niños, dentro de su criterio, ahí los tenemos con su producto final, ¿correcto? Han trabajado la parte de ingeniería, donde han hecho un esquema, han utilizado una pantalla LCD, una placa Arduino, han utilizado un sensor de temperatura humedad y han utilizado un potenciómetro. Todo ello lo han integrado en un circuito, lo han programado con un coding, han llegado al código, han entendido el código, ¿no? Y esto lo han cargado en la placa para que funcione y luego han hecho un diseño, ¿no? De una manera, en este caso, con los pocos recursos que tenían, de utilizar un cartón y papel aluminio, pero se puede hacer también impreso en 3D, y han desarrollado pues el cobertor o la caja donde se va a guardar, ¿correcto? Eso para decir el producto, pero finalmente el conocimiento que han obtenido por ello ha sido, primero, saber en una estructura y generar una composición o una construcción de ingeniería partiendo de componentes en este entorno ubicuo que estamos hablando en el ambiente físico. La programación, pensamiento computacional, coding, ser capaces de programar un artefacto para que funcione. Su diseño a nivel de arte, ¿no? Ser capaces de desenvolverse en otro escenario que es la construcción 3D, ¿correcto? Pero además de eso, la medición de la temperatura, reconocer los fenómenos físicos, compartir entre ellos una experiencia y saberla relatar, encontrar soluciones a los problemas que tenían, a generar un pensamiento crítico para decir cómo coloco cada una de las cosas, etcétera, etcétera. Todo esto es un espacio enriquecido. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que estos chicos han hecho este proyecto? ¿Alguien se atreve a lanzar una idea? ¿Cuánto creen ustedes que les ha demorado el hacer este proyecto? Este ejercicio, ¿alguien se aventura a decirlo? No, 30 minutos, eso ya viene prefabricado. En 30 minutos, ¿dónde va a estar lo reflexivo? 60 minutos no es un tiempo adecuado para hacer una comprensión. No, un mes no. Estamos hablando de una sesión. Una sesión que puede ser 3 horas. Una sesión de 3 horas. Pero evidentemente, en este caso, tenemos que ir trabajando varios ambientes. Estos niños pues ya definitivamente estaban habituados, estaban en un segundo nivel, ¿no? Conocían parte de la programación, ya reconocían componentes, ¿no? Entonces, efectivamente, Gabriela ha dado con el clavo. O sea, nosotros tenemos que ir haciendo, sí, la placa no hay que hacerla, la placa la tenemos. Haciendo uso de diferentes procesos que han ido en un proceso de aprendizaje, ¿correcto? Bien, ahora
para terminar, porque luego tendremos unos 5 o 10 minutitos como mucho para concluir esto, voy a presentarles una experiencia que hemos tenido hace algún tiempo, una de las primeras experiencias que hemos tenido en el equipo del Fab Lab, en el Colegio San Vicente de Paúl, ¿correcto? El Colegio San Vicente de Paúl, algunos lo conocerán, es un colegio muy conocido, con una amplia trayectoria en Surquillo, y precisamente el padre Javier, aquí el director, nos acogió, nos permitió hacer aquí un piloto respecto al aprendizaje STEM. Les voy a compartir un video, ¿correcto? Les voy a compartir un video de unos minutitos para que vean una secuencia en todo lo que hemos trabajado en este espacio, ¿correcto? Así que se los voy a compartir en este momento. Ah, qué interesante. Milagros. Dos cositas voy a hacer. Voy a pasarles el video, pero también les voy a compartir el link por si alguno también quiere verlo posteriormente. Aquí lo vemos, ¿sí? ¿Me dan un conforme? Conéctalo.
Ya, conéctalo, a ver. Ya, ahora, conéctalo a la cámara. Muy bien. Bueno, ahí les he compartido también el link por si lo quieren ver. Antes de culminar, quiero agradecer también vuestra participación y recibir algunas de las preguntas que tengan en este momento. Les estoy compartiendo también mis datos de contacto. Alguien que quiera escribirme, tenga alguna consulta, alguna inquietud, quiera desarrollar algún proyecto en su centro educativo. Tenemos también un blog y pues en las redes sociales, en LinkedIn y en Twitter, me pueden seguir. Ahí están mis datos, correcto, y estamos aquí en el Fab Lab de la Universidad Marcelino Champañá. A ver, un momentito. Sí, respondiendo a Jorge, dice: facilitaría el aprendizaje STEM la conversión del aula tradicional en un makerspace o Fab Lab adoptando su filosofía de trabajo colaborativo. Por supuesto. O sea, de hecho, debemos plantearnos dentro de un centro educativo, me imagino que es lo que estamos hablando, convertirlo en este caso en un espacio dedicado a el aprendizaje STEM, ¿no? Sí, no solamente, no estamos hablando, Gabriela, de la programación de computadoras, estamos hablando de la programación en general, ¿no? Y las computadoras son un instrumento para utilizarlo, ¿no? Sí, Edgar La Rosa nos dice: los diferentes desastres naturales y fenómenos meteorológicos en el Perú son desafíos y motivación del aprendizaje STEM dentro y fuera del aula con los estudiantes y la comunidad. Así es. Yo creo que es una parte importante que nosotros debemos trabajar para que, acuérdense muy bien, desarrollar competencias de futuro, entender las tecnologías y ser capaces de dar solución a los problemas de hoy con esos recursos tecnológicos. Sí, Juan Miguel Hilario nos comenta si hay algún curso. Evidentemente tenemos una propuesta formativa, pronto todos aquellos que se inscribieron para este curso la van a tener. El tema de reciclaje es muy importante, muestra que el aprendizaje es realmente significativo. Evidentemente, nosotros siempre tratamos de poner todo eso dentro del proceso de aprendizaje utilizando las herramientas STEM. Bueno, Gabriela, respecto al software y aplicaciones, es muy diverso. O sea, eso tendría que verse específicamente qué es lo que quieres aplicar. Pero sobre todo tienes que pensar en el ecosistema, Gabriela. Más allá de qué utilizar, es todo lo que tienes que hacer dentro de un ecosistema STEM para que funcione correctamente, ¿no? ¿Les ha gustado lo del San Vicente Paul? Muy bien. Sí, a ver, vuelvo a repetirles que todas aquellas personas interesadas en que desarrollemos algo específicamente para su centro educativo tienen aquí los datos de contacto. Nos pueden escribir a fablab@umch.edu.pe. Les invito a que vean lo que tenemos publicado ya en nuestro blog. Les va a dar también más alcances respecto a lo que hemos hablado ahora. Ha quedado bastante corto los 90 minutos, pero tienen que seguir. Bueno, Maribel, respecto a eso, ¿qué necesito para aplicar en el aula? Ya hemos compartido parte de esto. Mañana les va a llegar una invitación para una pequeña encuesta y de todas aquellas personas
que la resuelvan tendrán inmediatamente una copia de esta presentación. Sí, Sandra, ¿podemos utilizar el enfoque STEM con niños de inicial? Por supuesto, lo hemos hecho nosotros y les hemos presentado un caso de estos niños que estaban ahí en la mesa con plastilina y sus tablets. Estaban en preinicial, tenían 5 años y eran un equipo que estaba trabajando con nosotros un proyecto STEM. Sí, a ver, Jorge nuevamente pregunta, sabemos que hay una brecha entre estudiantes y docentes en función de la tecnología. ¿Qué podemos hacer los docentes para cortarla y aplicar el aprendizaje STEM? Se han desarrollado metodologías para que los maestros aprendan, ¿correcto? Entonces, esto es desaprender, o sea, olvidarnos de todo un poco lo que hemos estado haciendo anteriormente y aprender algo nuevo. ¿Correcto? Definitivamente tenemos que tener un enfoque tecnológico para hacerlo. Sí, bueno, Fanny, el proceso de integrarlos a la programación, para eso hay una metodología y hay una didáctica específicamente adaptada para que los chicos empiecen a programar. Existe una lógica, se llama el Blockly o programación por bloques o programación gráfica. Maribel, vuelves a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Estás tú ahí? Un momentito. Muy bien. Un poquito para... Sí, Rafael. Vuelvo a repetirles... lo que les comenté hace un momento. Nosotros desde el Fab Lab venimos haciendo investigación y desarrollando todo un enfoque didáctico. O sea, aquí tenemos contenidos y tenemos un modelo que podemos a todas aquellas instituciones educativas que estén interesadas en desarrollar esto, se pongan en contacto con nosotros y les hagamos una propuesta, ¿correcto? Si tienen ese interés y quieren enfocarse en el aprendizaje STEM. ¿Correcto? Repito, tienen allí mi correo electrónico, les invito a que entren al blog para que puedan conocer un poco más de los alcances que hemos hecho. Y por mi parte, les agradezco vuestra participación. Recibirán algún correo más de contacto para que resolvamos una pequeña encuesta y posteriormente a ello les haremos llegar este documento para que también lo tengan a la mano. Que tengan buenas noches. Recuerden lo que nos ha comentado la Miss Jacqueline. Es importante que seamos solidarios, que sepamos que podemos aportar en algo a aquellas personas que en este momento están pasando por estos desastres naturales y es nuestro deber, ¿correcto? Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradecemos su presencia, su interés y espero pues tener noticias vuestras muy pronto.